Me llamo Psicorrompe y me encanta todo lo que marea. Me llamo Otto y me encanta todo lo que marea. Esto es Psicófilos y hoy vamos a hablar de las sustancias psicoactivas o SPA en el ámbito universitario y en general. El cigarrillo, la cerveza, el licor, la marihuana, la cocaína, el perico prensado, la gasolina, las anfetaminas, las metanfetaminas, el éxtasis, los ácidos. ¡Ah! Todas estas sustancias son de fácil acceso, en especial las que son legales, como el cigarrillo o la cerveza. El lío con todas las demás, inclusive con estas, es que hasta el día de hoy no se ha tenido una conversación seria, no sea una divulgación de información fehaciente y real con respecto a ellas. Generalmente se trata de generar miedo, dar cifras sobre homicidios, dar cifras sobre sus posibles efectos secundarios, pero se sigue tratando el tema como si fuera para niños. Es decirle a todo el mundo: papito, no fume marihuana porque es malo, no consuma tal cosa porque es peor, no haga tal cosa ni consuma tal otra porque le va a hacer daño a mi hijito. Este tema no lo toman como adultos porque no se habla como adultos. El seguir estigmatizando a la comunidad que consume este tipo de sustancias o plantear de que sus efectos, sus adicciones son generadas en cualquier persona de la misma forma, hace ver que todo es como una pequeña escuela en la que si entran ya no van a volver a salir, en la que de acuerdo a unos parámetros o a unas circunstancias físicas, estas drogas o sustancias psicoactivas pueden tener un efecto en una persona distinta que en otro. Esto no lo estamos diciendo con la finalidad de vaya y métase todo lo que quiera durante una noche, en una fiesta o en cualquier momento y enloquézcase. Lo estamos diciendo es que si lo hablamos de manera seria, de la forma en la que se debe, no como generalmente las campañas lo hacen, es decir, de que las drogas generan un efecto dependiendo la cantidad de consumo. La adicción se puede generar en la medida en que se le dé un significado a esta sustancia. Lo que pasa es que agarra y que me dice... Por ejemplo, el cigarrillo, la cerveza o la marihuana por sí mismas, bajo su consumo en pequeñas dosis, puede generar inclusive aspectos beneficiosos en el cuerpo, a nivel físico y a nivel cognitivo. ¿Cuál es el problema? El aumento en la tasa de consumo, ya sea por frecuencia o por cantidad, puede generar alteraciones físicas y cognitivas. Cigarrillo, la marihuana y los licores, que son como los más clásicos. De igual manera, a lo que me refiero con el significado que se le da a la sustancia, es que si la persona está triste o está en un ambiente social y hay una sensación de bienestar o de satisfacción al consumir esta sustancia, en ese contexto se le va a dar ese significado, es decir, la sustancia psicoactiva deja de ser sustancia por sí misma y adquiere una importancia para el sujeto. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, Y esto puede ser determinante al momento de hablar de algún tipo de adicción o en un consumo excesivo de esta sustancia. Usted está muy engalochado. Es por esto que diferentes estudios han confirmado que, por ejemplo, sustancias como la marihuana, al momento de ser consumidas, pueden generar ciertas alteraciones en los procesos cognitivos de memoria o aprendizaje. El problema es que si se excede de esta sustancia bajo las circunstancias en las que se tenga que aprender o se tenga que recordar algo, se le va a dar tanta importancia al consumo de esta sustancia por un proceso de aprendizaje que luego ya no se podrá tener la capacidad de aprender lo mismo si no se está consumiendo esta sustancia, lo cual a futuro puede generar problemas en el cerebro. Y bajo esta misma línea, el hablar que, por ejemplo, cuando a usted le dicen tal chaqueta le sienta mejor o tal color le sienta mejor,
a partir de características sobre su cuerpo. Al hablar del consumo de sustancias, también se tiene que tener conocimiento sobre su cuerpo, porque de todas maneras hay que reconocer que en la cultura, en el contexto y la sociedad en la que estamos, estas sustancias se utilizan de manera recreativa, tanto las legales como las ilegales. Pero con el conocimiento del cuerpo, es decir, qué drogas me pueden generar un daño inmediato, a mediano plazo, a largo plazo, dependiendo la cantidad de consumo. Por ejemplo, si usted sufre del corazón, por favor, se lo suplico, no se acerque a las metanfetaminas, porque lo más probable es que después de tomar esa pastilla o después de haberla consumido, muera de un infarto en un poco tiempo. Entonces, hace parte del conocimiento antes de generar una acción. Y es en este punto en el que se equivocan las campañas por no dar un mensaje directo de no solo que no lo consuma, es si lo quiere consumir por entretenimiento, por elementos sociales, tenga cuidado, porque la generación de adicción por el sistema de placer, la generación de consumo excesivo por su necesidad de satisfacción, son temas de los que se tienen que hablar de frente, no solamente decir no lo haga y ya, es si lo ha de hacer, hágalo de forma responsable, así como se utilizan las campañas del consumo de sustancias psicoactivas, como el alcohol. Y es en este punto en el que fallan las campañas que generalmente se realizan, porque no es solo el decir no lo consuma, sino si lo ha de hacer, hágalo de manera responsable, tenga conocimientos, datos, cifras y experiencias en las que el consumo sea responsable, así como ciertas campañas que se hacen sobre el alcohol o campañas que se hacen sobre el cigarrillo, que son pues, las drogas legales y las que generalmente se pueden consumir de manera general. De igual manera se tienen que hacer con las otras, como la cocaína, como la marihuana, como el éxtasis. Es decir, si va a tomarse una pepa de éxtasis, no la consuma con licor. Y de todas maneras, así no la consuma con licor, si usted tiene un consumo excesivo, luego del efecto hipermaníaco que genera el éxtasis, posiblemente lo más seguro y con certeza es que tenga rasgos y momentos depresivos luego de que pasa este efecto. Distintas investigaciones han llegado a la conclusión de que este tipo de información, este tipo de campañas son las que realmente generan un impacto y un beneficio en la comunidad. Y es un poco reiterante en este tema, no es el no consumir, es el si ha de consumir, hágalo de forma responsable. Porque no es que todas las adicciones o todas las sustancias psicoactivas generen en el individuo procesos de agresividad, depresión, violencia, o tampoco irnos al otro extremo de decir es que la marihuana solamente produce hambre y risa, y no es así, porque son alteraciones de la información y esto conlleva a un uso irresponsable de las mismas sustancias, porque igual, dependiendo el tipo de persona y las características físicas y el consumo de esa sustancia que se tenga, sus efectos son distintos. Esto fue Psicófilos y este café no tiene nada dentro más que café, que también es una sustancia psicoactiva. Espero el video les haya gustado, nos vemos en la próxima.